El día de hoy vamos a estar hablando de la inteligencia emocional, pero abordada desde la bioquímica, algo que muy poco se suele hacer. Es decir, las emociones tienen una bioquímica. Esa bioquímica genera un impacto en el cuerpo. Ese impacto a veces deriva en enfermedades. Entonces, vamos a comenzar. ¿Comenzamos? Comenzamos. Expansiónate. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas. Aquí estamos hoy reunidos una vez más, hoy como siempre súper bien acompañada de Tito Figueroa. Tito es el autor del libro, y me encanta este nombre, Tito, Remisiones Espontáneas, porque además que tú sabes que yo padecí de cáncer y a mí todos estos libros me encantan. Tiene que haber mucha información de esto, tenemos que llenar el mundo de información sanadora. También es el creador del diplomado coeficiente inmunológico. Y como dije antes, hoy vamos a estar hablando de la bioquímica que generan las emociones. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares, soy la autora de los libros Eres Intuición y Eres Reeditable. Y entonces vamos a comenzar, Tito. ¿Cómo? Lo primero, bueno, vamos a empezar por lo basiquito. ¿Qué son las emociones y cómo podemos hacer para gestionarlas? Y luego ya cuéntame qué impacto tiene esto bioquímicamente hablando en nuestro organismo. Bueno, esas tres preguntas dan para todo el programa, así Oh, que vamos perfecto. poco a poco. Ok. Bien, en primer lugar, yo creo que este paso es fundamental si queremos convertirnos en verdaderos adultos, en personas realmente conscientes, en personas evolutivas, porque fíjate, Bea, y estoy seguro que la audiencia estará de acuerdo conmigo, la inteligencia emocional es la gran asignatura pendiente del ser humano. Divorcios, rupturas de parejas, de amor, por falta de inteligencia emocional. Fracasos en el ámbito laboral, profesional, por falta de inteligencia emocional. Rupturas también de socios y situaciones hostiles en distintos ámbitos de la vida del ser humano, muchas veces porque entre los integrantes hay falta de inteligencia emocional. Bien, entonces, comenzar por el principio para mí sería entender que las emociones no son realidad. Ok. Una cosa es lo que experimentamos y eso que estamos experimentando, que se siente de cierto modo, nos puede impulsar a actuar de cierta manera. Y otra cosa es que eso que estamos interpretando, eso que estamos experimentando, sea una realidad. Son dos ámbitos absolutamente aislados. Una cosa es lo que sucede y otra cosa es la interpretación que yo voy a connotar, la interpretación que yo voy a otorgar a eso que sucede en virtud de la emocionalidad que tengo en mi cuerpo, que a su vez es producto de algo que tú mencionaste, es producto de una bioquímica. Claro, por Es, ejemplo, vamos caminando, va un perrito caminando a nuestro lado, le tenemos miedo a los perritos y resulta que entonces ahí empezamos a sentir miedo, pero en realidad no hay ninguna razón por la cual sentir miedo porque él ni nos está atacando, ni siquiera estamos siendo relevantes para él, algo así. eso indicaría, por ejemplo, y si lo hacemos en un ejemplo, en una ilustración un poco más, digamos, exagerada, una persona que le tenga fobia a las cucarachas, Ajá. que puede reaccionar irracionalmente ante la presencia de una cucaracha que no le va a hacer nada, pero esa persona puede en ese momento tener un secuestro emocional. ¿Eso qué significa? Tanto en el ejemplo del que tú acabas de mencionar como el ejemplo de la persona que tiene una fobia a cualquier cosa, hay un componente bioquímico que se encuentra en la sangre, que son neurotransmisores, hormonas, neuropéptidos, sustancias químicas como tal, que han detonado, tienen presencia en la sangre por la razón que sea, y en ese momento nosotros interpretamos de forma distorsionada según esa bioquímica que tenemos en sangre. Imagínate una persona que tiene el deseo de suicidarse, siente que la vida no tiene sentido, que ya no hay nada por lo cual vivir y quiere quitarse la vida. Estaba tan hundido, tan hundida en una inmensa e intensa apatía que ha decidido quitarse la vida. ¿Ok? Esa persona
muy probablemente tiene una absoluta deficiencia de serotonina en sangre. No tiene serotonina. Y seguramente no tiene oxitocina, o tiene muy poco, y vasopresina muy poco, y digamos que bioquímicamente hay ciertas sustancias químicas que brillan por su ausencia en ese momento dado que está experimentando eso, que es su realidad. Resulta que se le administra serotonina, un ejemplo, sintética o una, y a partir de ese momento ve todo distinto. Ahora, si tiene mucha serotonina y oxitocina, puede pasar a la euforia completa y se siente feliz y ahora todo tiene sentido y de pronto vuelve a quedarse sin serotonina y siente que la vida no tiene sentido y que quiere quitarse la vida porque no tiene razón para vivir. Ujú. El mundo no ha cambiado para esa persona, las circunstancias son las que son, pero su percepción va a cambiar en virtud de una cierta cantidad de un componente químico en su sangre o de la ausencia de ese componente químico. Si tiene mucha serotonina, mucha oxitocina, muchas endorfinas, puede sentir euforia, puede sentir que su vida es plena de felicidad, está llena de entusiasmo esa persona, o si le quitas la serotonina y le quitas ciertas sustancias químicas, puede sentir que la vida no tiene sentido. En ninguno de los dos casos es objetivo. En los dos casos, que son opuestos, su percepción ha sido distorsionada por lo que está en su sangre. Y de acuerdo al contexto puede ser conveniente o inconveniente, ¿verdad? Exacto. Entendemos que en la mayoría de los casos una persona con absoluta apatía, con absoluta depresión, etcétera, no debe ser bueno. Lo entendemos, ¿no? Pero lo que se quiere aquí realzar en todo caso y dejar bien claro y hacer énfasis es que las emociones son producto de una química y eso nos puede distorsionar la percepción de la realidad. Por Ok. eso, por ejemplo, en el caso de las mujeres que tienen cierta susceptibilidad a cambiar su percepción en los días en donde hay ciertos picos hormonales, de pronto hay días donde están mucho más sensibles ante eventos que en otros momentos no les causa absolutamente nada. Entonces, ¿en qué momento fue verdad y en qué momento fue mentira? No, es una percepción. Antes de que me abordes con la siguiente pregunta, lo que yo quiero dejar claro aquí es, si tú estás experimentando algún tipo de emoción y entiendes dentro de tu madurez, dentro de tu adultez y tu nivel de conciencia, que es una emoción inconveniente, lo primero que debes tener en cuenta es: esto que estoy experimentando es producto de una bioquímica en mi sangre, no es realidad. Si tuviese otra bioquímica en mi sangre, probablemente lo percibiría de un modo distinto. Nada más con eso, vea, a partir de allí ya empiezas a tomar tú el control. Y te lo digo por mi propia experiencia, porque a mí me puede suceder una circunstancia que es bastante incómoda, desafiante, que me puede generar una molestia, y yo de inmediato llego a mi centro planteándome esto. O sea, estoy sintiendo, por decir algo, ira, estoy sintiendo rabia, no, pero esto no es verdad, esto es producto de lo que está sucediendo en mi sangre, adrenalina, noradrenalina, cortisol, lo que sea. Sí. Y allí es cuando empiezo a poner freno para no dejarme arrebatar, porque en un arrebato tú haces una contestación inconveniente que podría generar una fractura, puedes ofender, puedes decir algo desde una dosis bastante desagradable de soberbia y un montón de cosas que luego, cuando entras con otra bioquímica en tu sangre a un estado mental y emocional distinto, entonces te arrepientes. ¿Por Exactamente. qué? Porque actuaste bajo el influjo de esta química, que es exactamente lo mismo que una química externa. Si una persona consume grandes dosis de alcohol, está introduciendo una química que va a distorsionar su percepción sobre la realidad. Bueno, esto es una química, pero interna, es endógena, pero da igual, es lo mismo que una droga, exactamente igual. Entonces, ese sería el primer paso, vea, el comprender y poder diferenciar entre la bioquímica que estoy experimentando, lo que estoy sintiendo y lo que estoy interpretando. Ahí es Ok. cuando yo me ubico en una instancia superior de conciencia y digo, ok, estoy experimentando esto, esto y esto, pero objetivamente yo debería actuar de esta manera. Pam, pam, pam.
y tomo la decisión evitando el desastre. Ok. Ahora me gustaría que me ayudases un poco a transmitir una manera en la que podemos evitar ese desastre, porque yo también he sido víctima de esa bioquímica por años, porque a veces crecemos en un lugar o en una familia o lo que sea, en un entorno donde aprendemos a pensar siempre de una manera y a reaccionar siempre de una manera. Esa emoción genera una bioquímica que si pasa una vez no ocurre nada, no hay consecuencias, pero si es toda tu vida, entonces vienen las enfermedades, incluso la muerte. Que es duro decirlo, pero es la verdad, al menos ese fue mi caso. Y creo que el tuyo también estuvo como ahí. Claro. Entonces, yo en mi caso tuve que tomar la decisión, ok, te detienes aquí, empiezas a hacer algo diferente para obtener algo diferente. Y la verdad que sí necesité una fuerza de voluntad, que es lo que está desarrollado en mi libro Hereditable. Pero la mayoría de las personas recurren a a un especialista que le termina recetando medicamentos que desde mi punto de vista, no digo que siempre, yo no digo que siempre porque hay momentos de emergencia donde, mira, no hay más nada que hacer, pero desde mi punto de vista empeoran la situación, porque es lo que tú decías hace un ratito, yo me siento así como un poquito mal, entonces me suministran un medicamento que me pone súper bien. Y entonces mi realidad se distorsiona, pero cuando me retiran el medicamento, yo vuelvo a estar en donde estaba o peor, porque digamos que el cuerpo incluso como que olvida cómo producir esa. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿qué podemos hacer? O sea, un ejercicio, algo para que cuando estemos yéndonos por ese camino que no debemos ir, detenernos. ¿Cómo podemos ser emocionalmente más inteligentes? Sí, sí. Vamos por partes. Sí es muy interesante tomar en cuenta que hay reacciones que son tan instintivas que no nos da tiempo a detenerlas. Sí. No obstante, en el mismísimo momento en que empezamos a tomar autoconciencia y evaluamos lo que acaba de pasar, la voz que levantaste, la forma altisonante como le hablaste a una persona, la reacción que hayas tenido, se, producto de un secuestro emocional, a partir de ese momento, tomar los correctivos inmediatamente, que se imponga el ser consciente que está dentro de ti y que sabe que tiene que remendar con inteligencia emocional aquello que acaba de distorsionar o lo que acaba de suceder, que es inconveniente, que es negativo. Ok. Pero sí se sabe que hay una estructura de la amígdala cerebral, bueno, hay toda una cantidad de componentes que permiten a que muchas veces sea el instinto el que actúe antes de la razón. ¿Ok? Pero en el momento en que entra la razón, rápido hay que tomar los correctivos. Ahora, sobre lo que tú me estás preguntando, una técnica. Muchas veces necesitamos crear un evento condicionado o lo que se conoce en programación neurolingüística como un anclaje. Okay. Tú lo sabes, ¿no? El anclaje es asociar, por ejemplo, algún tipo de postura, podría ser tocarme la oreja, cerrar el puño, entre otras, a un tipo de estado emocional, es decir, a un tipo de respuesta bioquímica. Llegar a repetirlo tantas veces que va a generar una estructura cerebral, un circuito neuronal que va a asociar tanto la respuesta bioquímica como el estado emocional y mental que tenga la persona a ese detonador, a ese disparador que podría ser, como dije hace un ratito, tocarme la oreja o cerrar el puño o poner mis dedos así, etcétera. ¿Cómo se logra esto? Porque entiendo que para quien no tenga experiencia al respecto dirá, ajá, pero ¿de qué me habla esto? En el caso del anclaje, que es una técnica de programación neurolingüística que es muy eficaz para este tipo de cosas, hay que preprogramar, o mejor dicho, programar este anclaje que va a ser el disparador de una respuesta biológica, una respuesta bioquímica conveniente que va a venir como a salvarnos, que va a venir a equilibrar, a generar ese balance bioquímico. Hay que grabarlo y que quede muy bien condicionado para poder utilizarlo justo cuando lo necesitemos. Un ejemplo,
Mm, cierro mis ojos y pienso en el momento más feliz de mi vida, más feliz, donde estaba realmente en plenitud de felicidad, lleno de entusiasmo, lleno de alegría. Y en ese momento, cuando estoy conectado con ese espacio en el que viví, donde disfruté tanto y donde me sentía tan feliz y tan seguro de mí mismo, etcétera, me toco la oreja derecha y mantengo esa emocionalidad, esa situación un buen rato, un par de minutos, 3 minutos, mientras disfruto ese recuerdo cuando estaba muy feliz, inmensamente feliz, pletórico, repleto de esa felicidad. ¿Ok? Luego hago lo que se conoce como estado separador, pienso en una suma matemática, hago una división, recuerdo cuál es mi color favorito, lo que sea, para separarme un momento del contexto y lo vuelvo a repetir. Cierro mis ojos, recuerdo aquel momento de tanta felicidad, por ejemplo, cuando nació tu bebé, qué ilusión, qué momento tan hermoso, o cuando te graduaste después de tantos años de sufrimiento, o aquel primer beso, o aquella luna de miel, no sé, lo que sea, lo traes a tu mente y cuando estés sintiendo con mucha intensidad que es equivalente a tener una bioquímica en ese momento en tu sangre, muy específica y muy concreta, vuelves otra vez a tocarte unos 2, 3 minutos y sigues conectada a ese sentimiento, a eso que viviste, etc. Y lo vuelves a repetir 3, 4 veces. Mañana lo vuelves a repetir 3 o 4 veces para ir condicionando muy bien ese anclaje, un anclaje de felicidad, de sentirte muy, muy bien. Ok, ya llegará un momento en que ya lo vas a tener anclado. ¿Qué significa tenerlo anclado? Que la próxima vez con solo tocarte la oreja, tu cuerpo inmediatamente va a reproducir esa bioquímica, va a conectarse con ese circuito cerebral que tiene asociada a ese anclaje y esa bioquímica va a venir a complementar o mejor dicho a balancear la bioquímica inconveniente, que es producto, por ejemplo, de una discusión, de una situación que te incomodó, de una mala palabra, algo que te quiere secuestrar, que te quiere arrebatar y que tú desde tu conciencia entiendes que no es conveniente dejarte llevar por esa emoción. ¿Ok? Entonces ya tú has preparado ese anclaje, ya estás bien condicionado a ese anclaje y un buen día sucede algo incómodo, ¿verdad? Una persona tiene en el tráfico, se te atraviesa, tuviste esa incomodidad, la persona te dijo imbécil, aprende a conducir, no sé qué cosa, te dijo algo, pero tú sabes que en ese momento tú lo que menos quieres es, es discutir, porque necesitas llegar a una reunión, quieres llegar bien, etcétera. Ignoras esa situación, te queda esa cosa fea en el cuerpo, por supuesto que sí, porque es muy incómodo, tienes adrenalina, tienes cortisol, tienes, sí, es verdad, pero activas el anclaje, que ya lo tienes condicionado. Inmediatamente al activar el anclaje, una nueva configuración bioquímica se va a apoderar de tu sangre y aquello va rápidamente a perder fuerza y lograste entrar en un nuevo estado emocional, en una nueva bioquímica, en un nuevo estado mental y eso te puede ahorrar muchísimos problemas. Y así, ante cualquier eventualidad, podemos tener anclajes grabados distintos, uno para sentirse más seguro de sí mismo, otro para sentirse más optimista, otro para sentirse más feliz, etcétera, etcétera. Y vienen a ser unos recursos muy poderosos, yo los he usado por muchos años, para cuando más se necesiten. Perfecto. Me encanta esa idea y me gusta mucho lo que decías de que no solo es para estar, o sea, lo ideal es que lo usemos constantemente, cada vez que lo necesitemos, pero a veces es súper útil cuando vamos a un sitio y no podemos estar como intoxicados con esa bioquímica porque tenemos una reunión o porque cuando andas por la vida normal, igual tampoco está bien, pero bueno, a lo mejor lo dejas pasar, pero por ir intoxicado bioquímicamente a un lugar, pues puedes perder una oportunidad importante, un trabajo, puedes tener un problema con tu pareja o qué sé yo. Entonces, me parece súper importante como el que nos hayas ofrecido esas herramientas para el uso diario, pero especialmente en momentos, lo del tráfico me pareció muy, muy claro porque todos nos transformamos en el tráfico. Sí, yo no.
pero probablemente lo hice hace muchos años, pero Yo tengo cuando vivía en tanto Venezuela, tiempo, cuando vivía en Venezuela, sobre todo, sí, pero tengo tanto tiempo que logré sí, como ya que modificar esa conducta, controlar, ¿no? claro, que soy súper tolerante. Se Sí. me atraviesan, ahí hacen imprudencia, no sé qué cosa, y yo no me afecta en lo más mínimo. Nunca toco el claxon a menos que sea algo preventivo, pero jamás toco y menos con rabia para demostrarle mi desprecio a la otra persona. No, no, nada de eso, nada de eso, nada de eso. Sí, yo igual. Es que ya con el tiempo uno ha entendido las consecuencias. Entonces es una conducta que definitivamente hay que modificarla, ¿no? Y Claro. lamentablemente a veces no lo hacemos y hasta nos sentimos orgullosos de ser así porque creemos que tenemos como más poder o nos sentimos en el caso de los hombres más hombres o yo qué sé, hasta que pasa el tiempo y te das cuenta de las consecuencias y dices, wow, miren lo que me está pasando por ser de esta forma constantemente. Mira, Por, hubo una persona en Venezuela a quien se le había muerto recientemente, para ese momento, su madre. Y estaba obviamente muy, muy sensible con el tema. Y estaba jugando dominó, el típico juego de personas que se toman unos traguitos y tal, y pim pam pum. En medio de una pequeña discusión, porque te estoy cuadrando a 5 y tú cómo vas a cuadrar a 6 si te estoy mandando el 5, tú sabes, las típicas discusiones del fragor de un juego de dominó, a uno de los participantes se le sale una grosería que en Venezuela decimos el co de tu madre, ¿no? ajá, Ok. Le dice, ah, pero se lo dice en medio de, o sí, sea, como, o sea, no seas bruto, ¿no? Coño. La otra persona, en el momento en que le hizo esa mención, ligó, vinculó esa ofensa, que no había sido de mala intención, sino parte de ese fragor, con su mamá recién muerta. se la tomó literal, pues. Se lo tomó literal, lo sintió como una ofensa y en ese momento estaba convencido, te lo digo, esto es un caso real, estaba convencido que esa persona merecía la muerte por haberle mentado a su mamá que acaba de morir y yo lo mato, yo lo mato. Y bueno, esa persona se levanta arrebatado completamente, empieza a golpear al otro y estaba buscando la forma de quitarle la vida al otro, a la persona esta, y claro, los otros amigos intervinieron y tal, y, pum, 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 y la cosa más o menos, pero le reventó la cabeza, le hizo... Conversando años después, porque a todas estas, él me lo cuenta, después de haber pasado muchos años, cuando él me lo cuenta. Él me dice que en ese momento él quería matarlo, él sentía que tenía que matar a esa persona. Entonces, imagínate cómo prácticamente distorsionamos una percepción Sí, porque total. no hay motivo, prácticamente es muy difícil que exista un motivo justificable para que mates a una persona, pero en este caso menos que menos. Sin embargo, en medio de la distorsión que le produjo la bioquímica en su sangre por ese hecho y por estaba asociado de forma exacerbada a la sensibilidad por haber perdido a su madre recientemente, que él estaba convencido que tenía que matarlo. Sí. Imagínate hasta dónde puede llegar este tipo de cosas. Y mucha gente que hoy en día está tras las rejas, lamentablemente ha sido por algo así, Sí, por sí. una distorsión, producto de una tontería muchas veces. Mira, ayer creo, yo estaba ahí en mi vehículo y se bajaron dos tipos, se iban a ir a las manos ahí, entonces el otro sacó un tubo, una cosa ahí, entonces el otro se asustó y se metió, pero si hubiese sido un poco más alebrestado, como decimos en Venezuela, a lo mejor el otro le da un tubazo por la cabeza y aquello se vuelve un caos y hasta uno de los dos va preso, el otro va muerto, Sí. todo por una pequeña tontería, porque uno se le atravesó, porque tonterías, tonterías. Y alguien que Pero está viendo esto de afuera dice, oye, pero es que no pasó casi nada. O sea, tú lo estás viendo de afuera y dices, pero ¿por qué tanto alboroto por esta cosa que acaba de ocurrir? así es. Yo vivo Tal en una ciudad, en Santiago de Compostela, donde la gente en el tráfico es extremadamente respetuosa, pero esto es la exageración, ¿no? Tú ves Qué maravilla. un transeúnte que va a cruzar y la gente se para como 5 metros antes
y espera que cruces de un lado al otro. Entonces, aquí, cuando alguien hace algo como un poquitito fuera de la regla, no es que nadie lo amenaza con la mirada, la gente se para y lo mira como eres lo peor, deberías morir, o sea, no lo dicen, pero tú le notas esa energía que parece que se la manda con rayos y tú dices, wow, o sea, si ellos hubiesen vivido en otro lado, como tú y yo sabemos, que esto se ve, eso es nada, allá eso es todos los días. Mira, estoy muy agradecida por todo lo que nos has explicado y te voy a pedir que me recomiendas tres libros. Quiero que uno de esos libros sea el tuyo y que me lo expliques un poquito. ¿Qué se puede encontrar la gente dentro de tu libro? Repite por favor, el título. Aquí lo tengo, mira, se llama remisiones espontáneas. Una remisión espontánea es cuando el cuerpo, por sus propios mecanismos de autorregulación, de autorreparación, etcétera, logra solventar una enfermedad y no hubo mediación de medicamentos, de tratamientos, etcétera. Aclaro, no estoy diciendo que la gente no deba tomar medicamentos, claro que sí. A lo que me refiero es que cuando sucede lo que se conoce en la ciencia, que está relacionada con la medicina, una remisión espontánea es porque el propio cuerpo lo resolvió. Y en este libro hay 22 formas que vendrían a ser 22 explicaciones detrás de remisiones espontáneas de cáncer, remisiones espontáneas de artritis, de esclerosis múltiple, de enfermedades autoinmunes como tal, remisiones espontáneas de enfermedades crónicas, de enfermedades degenerativas, remisiones espontáneas de enfermedades incurables, etcétera, etcétera. Son 22 maneras mediante las cuales el cuerpo es capaz de poner en marcha sus propios mecanismos de autosanación. Perfecto. Bajo ciertas condiciones, etcétera, ¿no? Okay. Todo desde la óptica de la ciencia, de la psiconeuroinmunoendocrinología, de la epigenética, etcétera. Aunque es una lectura para cualquier persona que quiera interesarse por el tema, en realidad tiene un sustento cientificista. Esa es la idea, ¿ok? Perfecto. Entonces, yo recomiendo ese libro, lo encuentran en Amazon. ¿Dónde Otro lo libro en Amazon? en Amazon, sí. Remisiones espontáneas, Tito Figueroa lo consigue. Ok. Tú me decías que recomiende 3 libros, ¿no? Entonces, libros. un segundo libro que viene vinculado a este tema que estamos hablando hoy, sin lugar a dudas, Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman. Porque allí vamos a entender desde ese fenómeno bioquímico, ese fenómeno además reptiliano, instintivo, hasta la forma más adulta, más madura de poder comprender no solamente nuestras emociones, sino las emociones ajenas, lo cual nos puede flexibilizar a nivel de tolerancia, lo cual nos puede permitir ser más empáticos y tener mejores relaciones humanas sin lugar a dudas. Y un tercer libro que me gustaría recomendar, bueno, voy a recomendar un libro que yo creo que es importante, porque hoy en día están sucediendo cosas muy extrañas y este libro me ha dejado muy impresionado, ¿ok? Este libro no lo vamos a mencionar mucho, pero mira cómo se llama. Ok. Bueno, las personas que Este es un buen libro. solamente escuchando lo voy a deletrear. Virusmania. Aquí vamos a entender muchas cosas con respecto a lo que pasó, Sí, con lo que va a seguir sucediendo. ok. Creo que este libro Se ve interesante. ¿De quién es? son 4, hay un periodista, hay 2 médicos como tal, Ok. y son realmente excepcionales. Este Entonces, libro habla de que viene un evento parecido al del 2020 otra vez. explica cómo este tipo de eventos no han sido fortuitos, Ok. no solamente este que acaba de pasar, sino unos cuantos antes, y cómo esa estrategia ha resultado muy funcional para ciertas élites y que todo hace pensar que en relación a unos cuantos
objetivos que tienen como élite de control y sometimiento, este modelo va a seguir porque les funciona muy bien. No Ya, solamente para controlarnos, sino también para generar unas ganancias realmente asombrosas. ya. Bueno, quienes quieran ver el nombre del libro, porque no lo anotaron con mi deletreo, vayan a YouTube y ven el libro. No mencionamos ciertos términos porque, bueno, pueden bajar los vídeos, los cancelan, los anulan y no queremos pasar por esa experiencia. Entonces, bueno, Tito, tus redes sociales o dónde pueden encontrarte. Por ejemplo, la gente que quiere hacer este diplomado de coeficiente inmunológico, ¿dónde te contacta? ¿Dónde te buscan? Hay una versión gratuita Ok, de mi diplomado coeficiencia inmunológica. Digamos que el diplomado es mucho más grande, pero hay una versión gratuita pequeña que es suficiente para entender muchas cosas que sumamente interesantes que están relacionadas con las posibilidades del cuerpo de autosanarse y que puede permitirle a las personas explorar al respecto y brindarles una muy buena idea sobre si les interesa el tema, si les resuena o no, etcétera. Es muy recomendable. Para eso simplemente tienen que entrar a titofigueroa.net. Ahí ya de una vez tienen el curso gratuito. perfecto. titofigueroa.net Ok, directo. Y si perfecto. quieren seguirme en alguna red social, como tengo un canal de YouTube nuevo, Tito Figueroa Oficial se llama. Tito-Figueroa-Oficial. Ok. ¿Y el Es Instagram? nuevecito. Tito Figueroa Oficial pegado. Ok, perfecto. Bueno, Tito, soy súper agradecida por todo el tiempo que nos dedicaste, a quienes nos están escuchando. Si les gustó este episodio, denle like, coméntenlo. Toda interacción es bienvenida. Si nos están escuchando de una plataforma, suscríbanse al canal si no se han suscrito. Si nos están escuchando de una plataforma que no es YouTube, colóquenle las 5 estrellitas, denle seguir, porque todo esto nos ayuda a crecer. Y estos son temas que ayudan a sanar, que ayudan a la vida, a que todos mejoremos. Y pienso que no pueden quedarse atrapados en un sitio, en un canal, tienen que difundirse. ¿Ok? Lo digo porque yo he pasado por ahí, Tito ha pasado por allí y qué bueno hubiese sido en ese momento, al menos para mí, tener información como esta, no 2 años después, cuando finalmente logré sanarme luego de mucha búsqueda, en un momento donde no había tanta información como hay hoy, pero todavía no hay suficiente información, al menos desde mi punto de vista. Te mando un fuerte abrazo, gracias y que tengas buenas noches. Ya por aquí es de noche ya. Gracias a toda tu audiencia. Adiós. Vale. Chao, chao.